habíamos llegado al final a tres momentos que eran un punto de llegada y que hoy van a ser nuestro punto de partida. Esos tres momentos eran, primero, que América Latina, para fines de 1500, estaba estructurada geográficamente porque ya estaban todas las capitales que en este momento existían. Estaba Río de Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, todo lo mismo que ahora. Es decir, América Latina nace a fines de 1500 y nace unificada. Esa fue el primero de los puntos de conclusión a los que llegamos en la charla anterior. El segundo fue que en una vieja disputa entre Portugal y España, que es una historia en la que no podemos entrar porque estaríamos dando una clase de la Edad Media y ese no es nuestro tema, pero sí podemos bosquejar, que yo les conté a ustedes que Portugal nace como un condado de Castilla en 1200 y pico, en plena lucha contra los árabes, y el rey Alfonso de España hace casar su hija con el que gana la gran batalla contra los árabes y lo nombra conde de Portugal, pero al poco tiempo lo nombra rey de Portugal. Y que ustedes se imaginan lo que era Lisboa, llegamos a eso, que era mar abierto y que todo el comercio que iba a los países nórdicos desde Venecia tenía que descansar en Lisboa y se hizo puerto y mar abierto. Entonces avanzó en la navegación, avanzó en su concepción abierta y entró en contacto con Inglaterra. El primero de los tratados es 1290 y pico, después hay otro más en 1300 y pico, hasta que llega al de Metén en 1703, donde ya se integran Inglaterra y Portugal casi definitivamente. Entonces, decíamos que esa unificación que logran casi un siglo, entre 1580 a 1640, se unifica la península y se unifica totalmente el imperio más grande del mundo, que estaba todo Brasil, todas las colonias que tenía Portugal en África, y que estaba, por supuesto, todo lo que después se llamó la América Española. Pero que en el momento en que se da la definitiva independencia de Portugal, ese imperio se parte, y para América Latina implica partir en dos mitades. A partir de entonces entramos a vivir un proceso de desintegración. Yo les decía que eso los historiadores normalmente no lo marcan, en nuestra escuela no se enseña, y que la característica que tenía era que ahí empezaba la historia de la decadencia de ambas potencias, y que era la historia de la decadencia porque se luchaban y se mataban portugueses y españoles en las fronteras para vender e introducir mercancías producidas por otros. Entonces murieron los telares de España, murió la industria de Portugal, solamente hizo vino, la industria que empezaba a nacer. Desapareció también toda la industria de
española, que habían empezado a ser protegida por Isabel la Católica, y entre el reinado de Carlos V y Felipe II, con toda esta unificación que se había logrado, España baja a la mitad de la población. Es decir, que se va autodestruyendo por la falta de una política de protección de sí misma. Desde entonces, América Latina empieza a vivir un problema que es la creación de sus propios poderes. Este va a ser un eje nuevo para analizar nuestra historia de la integración y la desintegración. Los poderes fundamentalmente que se dan en América, empiezan a nacer en América Latina, la mayoría están dados a través de las actividades comerciales. Se vendían, en primer lugar, personas. El comercio de la esclavitud fue uno de los grandes comercios, el que causó que formó las más importantes fortunas de Centroamérica, del Brasil, del Río de la Plata con mucho menor, pero que además de eso fue acompañada por el barco de permiso que consiguió Inglaterra en cada una de las batallas que se daban en Europa. Inglaterra conseguía siempre un pasito más para ir metiendo la posibilidad de su ventaja comercial. Entonces, ese comercio era un poder nuevo, es cierto, poderosísimo, que se dividía en dos partes, entre los dueños del comercio de esclavos y entre los que practicaban el contrabando. Y la estructura que se había formado en América Latina se había formado alrededor de los puertos. Entonces parecía que esa estructura, salvo el caso de la Ciudad de México, que por razones especiales tomó a la misma ciudad Tenochtitlán como capital de México, salvo ese caso, todos los otros se fueron formando en los puertos. Entonces, el contrabando se fue transformando en el poder oculto, en el sentido que la gente que se vinculaba al contrabando era la que tenía más dinero. En el caso del Río de la Plata, por ejemplo, se da desde el inicio una tarea muy importante del contrabando que tumba abajo grandes personajes, como el caso de Hernandarias, que tuvo que renunciar como gobernador del Río de la Plata. Se dio cuenta que a los porteños no se los podía mandar desde Asunción, y el contrabando de Buenos Aires no se podía vigilar desde Asunción. Estamos hablando de fines de 1500, principios de 1600. Hasta que en 1620 más o menos, 17 más exactamente, le pide al rey que divida las jurisdicciones que habían aquí y que forme la provincia del Paraguay, cuyo límite sería el río Paraná. Entonces se forma la provincia de Buenos Aires y la provincia del Paraguay. Y segundo, que la encomienda como forma de trabajo y traía una inestabilidad permanente, porque el indio moría en la encomienda, como moría en la mita, en la zona de las montañas, y entonces eso traía levantamientos y
traía una inestabilidad política que a la corona no le beneficiaba. Entonces él, influenciado por el Concilio de Trento, pide que vengan los jesuitas a hacerse cargo de la evangelización, llamemos así. Los jesuitas, por supuesto, intraen, y es un capítulo aparte que tampoco hoy en día vamos a desarrollarlo, simplemente lo vamos mencionando para entrar a la cuestión central. Los jesuitas traen una nueva forma de evangelizar, tratan a los indios de una manera diferente. Los indios entran a las misiones no solamente porque los jesuitas le hablaban en guaraní y le tocaban músicas y entraban con violines y con arpas, sino que además tenía solamente 3 alternativas: o los bandeirantes, o las encomiendas, o las misiones. Entonces las tribus guaraníes no dudaban que las misiones eran la mejor perspectiva para poder vivir. Además de eso, los jesuitas respetaban políticamente la estructura de los guaraníes y al cacique lo reconocía como cacique y lo transformaba en cabildante, es decir, producía una síntesis donde la tribu se seguía sintiendo representada, porque era su cacique el que discutía en el cabildo sus problemas. Entonces, además de respetar eso, respetó un montón de cosas, el trazado de los pueblos, el propio sistema religioso de los guaraníes no fue chocado violentamente, sino que tenía una estructura bastante parecida en cuanto a la concepción de la creación que tenían los cristianos, y había un Dios creador y dioses menores, que son nuestros santos, digamos así, y los guaraníes eso entendieron enseguida. Los jesuitas lo único que le agregaron fue a Ñandeyara, que es el Hijo de Dios, que no estaba en la estructura anterior de los guaraníes. Pero era fácil de entender que había un representante que había venido, que había querido salvar al mundo, y lo mataron por querer traer una sociedad más justa. Y así todo, menciono esto porque los jesuitas, con esas características, conformaron también un poder importantísimo. Y un poder independiente. Es decir, la corona podía dar la directiva que se daba, pero a pesar de tener ellos como el primer dogma, el dogma de la obediencia, obedecían lo que les parecía correcto, como fue toda la historia de la colonia. Como se decía, se cumple, pero, ¿cómo es? Se acata, pero no se cumple. En todos los casos, en la vida civil, en la vida religiosa, en la vida militar, se hacía lo que se necesitaba. Estos poderes se ponen en movimiento y en poco tiempo entran en contradicción con la propia metrópoli. Porque la metrópoli, sobre todo los reyes de los Austrias que llegaron hasta Felipe IV, desde Carlos V hasta Felipe IV, fueron liberales en el sentido de que vivieron una especie de sueño de la llegada de los metales preciosos de América, donde ellos acuñaban monedas, primero en España, luego se hizo directamente una casa de la moneda en Potosí, y ya llegaban monedas de plata que el mundo no tenía. Eso elevó
el conjunto de precios, pero transformó a España en un punto de referencia de riquezas, donde ¿para qué uno va a invertir en criar animales, en arar una tierra árida o trabajar una tierra árida como es la tierra española, que es una especie de prolongación de África, si el dinero llegaba de España, si la plata llegaba de España? Entonces se conformó una sociedad rentística que los Austrias en ningún momento la repensaron. Nunca la repensaron para hacer un proyecto y revertir eso a través de la propia América, lo que hubiera podido haber sido una especie de complementación importante, sino que España, con esa política, dejaba que las nuevas potencias que estaban surgiendo y que estaban descubriendo otro tipo de adelantos, como eran Francia e Inglaterra, vieron en estas extensiones la posibilidad de sus propias extensiones. Inglaterra fue más rápida, entró enseguida en acuerdo con los portugueses y a través de sus tratados los portugueses vendían las mercaderías inglesas y los ingleses compraban los vinos portugueses, nada más que los vinos. Entonces, eso se mantuvo durante siglos. La alianza inglesa-portuguesa fue una de las características que podríamos decir fue una integración de dependencia. Así como después los ingleses tomaron con nosotros, lograron con nosotros una integración parecida, pero con ellos en forma abierta. El profesor Ferns, que escribe la historia argentina desde el punto de vista inglés, dice que para ellos era muy importante dos cosas. Primero, extender en cuanto sea posible los límites del Brasil portugués, porque era como extender su propio territorio. Y segundo, dividir en cuantas partes sea posible la América española. Hoy en día nosotros miramos el mapa y vemos que la diplomacia británica cumplió su misión a fondo. Hay un Brasil gigantesco y un montón, salvo la Argentina o México, un montón de repúblicas cuyo, estoy seguro, todos no sabemos los nombres en la zona de Centroamérica, no sabemos si en Guatemala o Puerto Rico, que es uno, si está totalmente liberado, si es un protectorado, o sea, se dispersa el conocimiento de tanta fragmentación que hubo, porque los objetos de estudio son un montón de pedacitos chiquititos. O sea que también eso logró Inglaterra con su actividad diplomática, aparte de tener como reserva su armada, que no le sirvió mucho en el caso argentino, porque fueron derrotados en dos oportunidades, y entonces Canning lo plantea en la Cámara de los Comunes en forma pública, que había que cambiar frente a la América española y sobre todo a la América del Sur y a Buenos Aires, que era un punto fundamental, porque el estrecho de Magallanes estaba vinculado con la ciudad de Buenos Aires, por eso crean el Virreinato del Río de la Plata. Había que dejarse de embromar con las invasiones, porque eso despertaba el espíritu patriótico, y había que entrar a comerciar pacíficamente. Y el 25 de mayo ya habían 124 asentamientos ingleses en la ciudad de Buenos Aires.
O sea que cuando nosotros hicimos nuestra revolución, ya estaban los ingleses asentados. Más aún, cuando Inglaterra le obliga a Cisneros el famoso reglamento de libre comercio, tenía un término de vencimiento. Después los ingleses le piden que se venza y se vencía en septiembre del año 10. Y la Revolución de Mayo le salva a los ingleses el hecho de que el libre comercio podía seguir para adelante. Esto trae como consecuencia que los grupos comerciales no solamente ya son propios, sino que además aparecen apoyados por Inglaterra. Aquí van a cambiar los elementos importantes, porque todos los poderes que se crearon eran antiespañoles. Todos los poderes que nacieron, los dueños de esclavos, los que producían azúcar, entraban en contradicción con la economía de la península. No logró nunca integrarse como se integró con Inglaterra, por ejemplo, que ellos empezaron a llevar todas nuestras materias primas y nos traían los productos industriales elaborados. Eso no se pudo hacer, porque carecía de industrias nuestra metrópoli, y entonces todo llevaba al desprendimiento, a la ruptura. De tal manera que la prisión del rey, de Carlos IV, que abdica ante Fernando VII, ese era el símbolo de la unidad del Estado. Estaba tan debilitada la estructura de todo ese Estado que produce lo que se llama un estallido social, donde comienza ese estallido social, comienza en un punto donde uno nunca sabe dónde termina. Los estallidos sociales son siempre así, son inmanejables. Se sabe dónde empieza, pero no se sabe en dónde termina. Los grupos de los puertos, lo único que querían era cambiar los administradores españoles por la administración de ellos, que eran los dueños de la nueva situación. O sea, las nuevas aristocracias, los grupos de los comerciantes, etcétera, etcétera, pasaban ahora a tomar el poder en cada una de las ciudades puertos. Pero la sociedad se puso en movimiento. Toda la sociedad, en todos los órdenes y en todos los estamentos, se puso en movimiento. Decía un historiador que estaba organizada de tal manera la sociedad colonial, estaba tan cargada de injusticias, que por ejemplo el más rebelde de los rebeldes, que fue Fray Bartolomé de las Casas, que denunció permanentemente la explotación sangrante de los indios, sin embargo permitió, y le pareció justificable para evitar la matanza de los indios, la llegada de los esclavos de África. Porque era una manera de decir, bueno, los indios ya no van a morir más. Ahora morían otros que venían de otros lados y que no eran parte, digamos, de nuestra tierra, no eran españoles, no eran, no tenían pertenencia a la corona española, no eran súbditos, entonces no tenían ningún tipo de derecho. Estaban en el último escalón. Y con la conformación de la sociedad se forma el mulato, que aparece como un criollo de segunda clase, el indio, el criollo, que no tenía los mismos derechos que el español. Este historiador decía, la organización
de la colonia era una cascada de desprecios. El español despreciaba al criollo, el criollo despreciaba al indio, el indio despreciaba al negro y así sucesivamente. La revolución, cuando cambia el poder arriba y entre 5 o 6 se hacen cargo del gobierno, pone en movimiento hasta el último despreciado. Y entonces toda esa sociedad, esa cascada de desprecio, es como si empieza a subir para arriba el agua y se producen inmensas revoluciones en zonas de la América hispánica, porque Brasil no participa de la revolución de la independencia, como participan los pueblos de la América hispánica, que todos se ponen al mismo tiempo en movimiento, porque en 1810, en abril, se declara el primer cabildo de Caracas, en mayo el nuestro, también en 1810 se levanta México, y así sucesivamente. Ya habían habido antecedentes. En Bolivia en el 9 ya se había habido un levantamiento que fue sofocado. O sea, no se sostenía esa situación y se pone en movimiento algo que yo diría tenemos que diferenciar dos cuestiones para poder entender bien hacia dónde vamos y por qué se vuelve a desintegrar. Primero, nuestros libertadores no luchaban por la unificación como normalmente se dice, sino que luchaban para que no se divida lo que estaba unido, que es otra cosa. Nosotros decimos el sueño de fulano, no es el sueño de nadie, eso era lo que existía. Estaba unificada la América hispánica y habían algunos que veían que se iba a partir en 50 pedazos porque habían intereses muy grandes, ingleses, franceses, que querían dividir a la América hispánica en muchas partes. Entonces ellos peleaban para que no se divida lo que estaba unido. Primer punto. Segundo, cuando se pone en movimiento toda la sociedad, toda hispanoamericana, se dan lugares donde la llegada de los esclavos negros había sido tan grande en los siglos anteriores que los odios raciales eran mucho más profundos, no eran como en Buenos Aires, habían en realidad, en comparación con Caracas, por ejemplo, había menor proporción de negros. No fue la contradicción en el Río de la Plata. Los sectores más postergados que participaron fueron los indios, aunque los negros también se incorporaban a los ejércitos distintos porque lograban de esa manera, en algunos casos, la libertad. Pero en el caso de la Centroamérica, fundamentalmente la zona de Caracas y de Colombia, la guerra fue tremenda. Los negros se levantan al comienzo porque ven que los que se apoderaron del poder eran los dueños de los esclavos. Entonces se da una dicotomía interesantísima porque se levantan los negros en nombre del rey, con el cual no querían saber nada, ni tenían nada que ver. Y aparece como caudillo un pelirrojo asturiano llamado Boves, que era un caudillo bastante violento, y se pone a la cabeza de los negros, dirigido por un pelirrojo. Todas las guerras de Boves, Bolívar fue vencido, tuvo que huir varias veces
hasta que llega un día a Haití. Haití se había dividido en dos partes, se había hecho una revolución muy importante porque ahí no había diferencia. El que era blanco estaba con la dominación francesa y el que era negro estaba en contra de la dominación francesa. Entonces, la revolución consistió en un acto sencillo que era el degüello de todos los blancos. O sea que a partir de ahí Haití quedó dividida en dos partes. Eso no garantizó la justicia social, porque Alejandro Pétion hizo una república que agarraba la mitad de Haití, democrática, repartió la tierra, abolió la esclavitud, y después Chistopper, que era otro negro, agarró y hizo un gran, digamos, un reparto gigantesco de tierra entre los amigos, y él se coronó una especie de reyesuelo de la mitad de Haití. O sea que el cambio de color de piel no significó el cambio de régimen social. En el caso de el primero, tuvo una importancia muy grande para la América Latina. En una de sus escapadas, digamos así, de las tropas de Boves, Bolívar va a Haití y cae en manos de Pétion y conversa con él largo y tendido varios días y varias semanas. Y Pétion le dice que la causa por la cual Bolívar no adelantaba era porque no solucionaba el problema de los negros. Y el negro de Pétion le dice: yo te voy a dar 6 o 7 naves llenas de soldados y de armas, pero a condición de que vos, cuando llegues a Caracas, dictes un decreto declarando la libertad de los esclavos. Bolívar vuelve y cumple su palabra. A partir de ese momento comienza a tener la revolución en Caracas otro tipo de sentido. Entonces muere Boves aparte de eso, y comienza a haber un desplazamiento de los esclavos y de los llaneros hacia el bando de Bolívar. A partir de ese momento la revolución se hace invencible. No hay en toda América hispánica un solo monumento a Alejandro Pétion, que fue el que le dio la ideología y le señaló el camino a Bolívar. Segundo, las guerras de Bolívar tuvieron más de 500.000 de muertos. Las guerras de San Martín tuvieron 1.341 muertos. Fíjense ustedes que allá se trataba de una guerra social y acá se trataba de una guerra militar. O sea que se peleaban por la misma causa aparente, pero los ejércitos estaban compuestos por otro tipo de integrantes. El negro que peleaba allá peleaba por su libertad como esclavo. No peleaba para liberar una patria ni nada por el estilo. Eso vino después, porque esas patrias no existían. Bolívar nunca creyó en que Venezuela iba a ser una patria. Al contrario, cuando se declaró, poquito antes de morir, se declara la independencia de Venezuela, Bolívar dice: hemos perdido todo, hemos arado en el mar. Jamás quiso la independencia de Venezuela. Quiso hacer la Gran Colombia, que abarcaba desde Venezuela hasta Bolivia, abarcó,
le quiso entregar Bolivia al Río de la Plata porque pertenecía al virreinato, pero en Buenos Aires estaba Rivadavia y le contestó: ¿para qué queremos nosotros Bolivia si no sabemos qué hacer con las provincias, que está llena de caudillos y se nos levantan a cada rato? Y por supuesto quedó ahí abandonado el Alto Perú y quedó en manos de Sucre, que hoy en día está considerado el liberador, como fue de la última etapa, porque el Alto Perú peleó durante 20 años. Al final, las últimas batallas las da Sucre. Entonces, la otra diferencia es esta. En la clase anterior yo les dije: la primera etapa de la integración se hizo a pie y con carabelas ibéricas. La segunda etapa de la ebullición, que es esta de la emancipación, se hace a caballo, pero con barcos ingleses. Todos los barcos ya eran ingleses. Fíjense ustedes que San Martín, cuando va de Chile al Perú, van en barcos ingleses. Cada vez que tenía que pedir ayuda a Bolívar, recurría a algún barco inglés. El mar era inglés para principios de 1800. Eso condicionó el contenido que iba a tener cada uno de los países que en ese momento se empezaba a participar en la independencia. Entonces, ¿por qué se desintegra? ¿Por qué comienza este proceso de desintegración? Vayamos al tipo que para mí fue el más claro de todos, que era Bolívar. En 1815, Bolívar está exiliado en Jamaica y le escribe a un amigo una carta que es famosa. Todos los autores hablan de la Carta de Jamaica. Pero lo más importante que yo veo, que en esa carta él dice: América hispánica se va a dividir. Primero plantea que la guerra se va a ganar, porque España tiene tal decadencia que es incapaz de pagarse una flota, no tiene más ejército, pelea con los propios criollos. Después de la expedición de Morillo no pudo mandar ninguna expedición más, no tenía, decía él, sin tesoro, sin flota, sin ejército, sin poder internacional, no puede reconquistar las colonias. O sea que se va a ganar. Pero al mismo tiempo América Latina, América hispánica, se va a dividir, porque carecemos de poderes intrínsecos. No hay un poder que nos aglutine, no hay un poder que nos integre, sino que los poderes que existen dependen de poderes extranjeros. Es decir, los comerciantes, los que vendían azúcar en el Brasil, los que sacaban la plata del Cerro de Potosí, todos los poderes que existían aquí dependían de un consumidor extranjero. Es decir, América hispánica no había logrado conformar un mercado interno integrado y por lo tanto no había logrado un poder interno que mantenga la unidad. Y ahí larga un deslizamiento y dice: salvo que formemos un gran ejército de 50.000 hombres, ese ejército con un inmenso armamento puede ser que haga de poder central y logre
por un tiempo la unidad. Fue lo que pasó. Entonces él llega, se produce la segunda o tercera conquista de Caracas, y luego dice en una carta importante: creo que el camino es el camino de San Martín. El destino de Venezuela se decide en Colombia, así como el destino del Río de la Plata se decide en el Perú. San Martín ha ganado Chile y marcha hacia el Perú. Entonces comienza él la marcha al cruce de los Andes también para llegar a Colombia. Bueno, el ejército de él tenía el apoyo en un momento determinado del puerto de Caracas, del puerto de Bogotá y de los puertos en general de lo que fue después Colombia, y de ahí marcha a la toma de Ecuador, donde tiene una discusión con San Martín, que San Martín dice que tiene que ser independiente, Bolívar dice que hay que anexar todo porque hay que unificar todo. San Martín se retira, ¿cómo diría? No hace a nuestro tema la discusión entre los dos. Si ustedes quieren, lo conversamos aparte, en la cuestión de Guayaquil. Hay muchos elementos allí, ajenos al tema central que estamos tratando ahora. Pero evidentemente el ejército de Bolívar da toda una gran campaña hasta que llega la batalla de Ayacucho y no queda más ningún ejército español. A partir de Ayacucho, a partir de ese día, ese inmenso ejército que fue el ejército libertador pasó a ser tratado por todos los puertos como el ejército de un tirano. Es decir, cumplía la función de sacarse los españoles de encima, los puertos, los comerciantes, los hacendados, los que querían hacer negocios tranquilos y que ya tenían sus jefes políticos como Rivadavia, etc., esos vieron a Bolívar como un peso que había que sacarse de encima. Y así fue como después fue derrotado varias veces, hasta en su propia aldea, y murió solo. Para vivir sus últimos tiempos tuvo que vender su vajilla, que era un viejo recuerdo de familia, en la mayor pobreza, y dijo todas esas cosas que quedaron en la historia: que hemos arado en el mar, que hemos perdido todo salvo la independencia. Y un amigo después le recordó: sí, pero hemos perdido también las condiciones materiales de la independencia, que eran la unificación. Esa es la parte de la segunda ebullición de América Latina. La primera fue la fundación, la segunda es la independencia, la etapa de la independencia. Acuérdense que cada vez que hay una ebullición, yo le llamo evolución porque es algo más que una revolución. Una ebullición implica que una sociedad entra en un total movimiento y produce todo, no solamente soldados. El siglo de oro español fue una evolución, produjo la del descubrimiento de América, unificó con Portugal, produjo los más grandes escritores, produjo al fundador de los jesuitas, los más grandes hombres que iban a ser los nombres famosos que se transformaron en bandera, se produjo en ese siglo de ebullición. Eso es una ebullición social. La independencia produjo eso, produjo poetas, produjo canciones, el arte en todas sus manifestaciones, aparte de las guerras,
de los muertos y de todo lo que significa el enfrentamiento de los sectores sociales que querían ver algo, porque a todos pensaban que le había llegado su hora. Los indios participan en la guerra de la independencia hasta el final. Por ejemplo, a nosotros nos toca de cerca, los indios de las misiones pelean en la independencia detrás de Artigas hasta desaparecer prácticamente. Las misiones quedan desiertas porque los indios entendían que algo tenían que ver con todo lo que estaba pasando, que su destino estaba jugado en ese hecho, en el hecho del cambio del rey. Ahora, para finalizar, les quiero aclarar lo siguiente, porque esto es un tema sumamente turbio, al mismo tiempo enfrentado, y que desde la escuela nos enseñan de una manera que yo creo que no nos aporta nada. ¿Cuál fue el pensamiento político que estaba realmente en la Revolución de América? A nosotros nos enseña que nosotros estábamos cansados de los reyes y que entonces todos eran republicanos, que nuestra influencia fue la Revolución Francesa y que, por lo tanto, nosotros éramos antiespañoles y que esa lucha antiespañola logra su independencia y que la Francia revolucionaria fue nuestra bandera. En realidad, no fue así. Cuando cae el rey, se levanta el pueblo español y establece una lucha para que el rey venga. Porque Francia había caído como república hacía poco. Había sido guillotinado hasta el último revolucionario y para más, el propio creador de la guillotina. Y había desaparecido, fue como la Unión Soviética. ¿Quién hoy en día puede mostrar como ejemplo a la Unión Soviética? Nadie, porque es un país que se desintegró, se desapareció solo sin que nadie lo empuje. ¿Quién podía mostrar en 1810 como ejemplo a Francia, que se había desintegrado igual que la Revolución Rusa? No era ese el pensamiento que había. Hay una cosa rara que todos piensan y que es la siguiente. Primero, San Martín fue siempre monárquico. Toda su vida, lo dijo 1000 veces, lo dijo en el Perú, cuando en el año 21 se da el golpe de estado de Riego en España. San Martín le dice: vamos a traer un príncipe que se ponga a la cabeza de las colonias y hacemos una monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna y un parlamento que tenga el verdadero poder. Segundo, Belgrano fue siempre monárquico. Primero estuvo con la conspiración de la princesa Carlota. Después se fue con Rivadavia a ver si podían engancharlo al príncipe francés. Después, cuando la independencia, como no encontraba quién quería hacerse cargo de este incendio que era la América española, dijeron: vamos a buscar al rey Inca, que existía, que era el hermano menor de Tupac Amaru, y que le costó la cárcel porque los españoles lo agarraron preso, lo llevaron a las cárceles del norte de África y murió preso porque fue mirado por los criollos como el que podía traer la unificación de América. Ellos decían:
con una corte inca, primero que vamos a tener el apoyo de toda la población indígena, y segundo que vamos a lograr la unificación en la América hispánica y vamos a respetar esta monarquía. Pero los que se opusieron a eso fueron nuevamente los puertos. Don Tomás de Anchorena, que fue miembro de la Constituyente, le preguntaron: ¿y dónde está el Inca de Manuel Belgrano? Y él contestó: y debe andar borracho por alguna pulpería, que era la bandera que Belgrano planteaba en ese momento. ¿Por qué todos, Castelli estuvo también en lo mismo, en la conspiración de traer a la princesa Carlota como reina del Río de la Plata? Los principales personajes eran monárquicos, pero porque el único ejemplo que esto se tapa, que el único ejemplo que se podía mostrar al mundo como estable, como posible de ser triunfante, era la Revolución Inglesa, que se había producido un siglo antes, cuando la Revolución de Cromwell, que también para que el Congreso tenga poder le tuvo que cortar la cabeza a un rey, igual que en Francia. Pero no establecieron una república, establecieron una república monárquica, donde le quitaron poder al rey, le disminuyeron el poder al rey y lo compartieron con el Congreso. Y crearon dos cámaras, de tal manera que la clase media comenzó a participar del poder. Todos estos personajes que vinieron acá, que nos dividieron, Lord Strangford, Canning, todos esos, Disraeli, que era hijo de un comerciante judío, era la clase media inglesa que formaba parte de la Cámara de los Comunes. Esa sociedad la llevaban en la cabeza los revolucionarios de Mayo y de toda la América hispánica. Por eso San Martín, cuando vuelve para ponerse a las órdenes del gobierno de Buenos Aires para pelear en la guerra con el Brasil, y se encuentra con que Lavalle había hecho un golpe de Estado y lo había fusilado a Dorrego, Lavalle le manda una carta diciéndole que le ofrece el poder total a San Martín y que se haga cargo del poder. San Martín le dice que no, por la sencilla razón de que él no iba a poner la espada a favor de un partido contra otro partido, porque él pertenecía al partido americano. Segundo, porque fui y seré siempre monárquico. Lo dice en el 1820 y pico. Porque creo que el único equilibrio que se logra es ese. Esto no quiero decir que sea un programa de la sociedad para el futuro. Simplemente creo que hay que terminar con los mitos del proceso histórico que nos han puesto desde la escuela primaria y que nos han impedido ver las cosas tal cual eran. Acá se discutía la posibilidad de que tanto España como la América hispánica hagan una monarquía constitucional. Por eso aparecen peleando los indios del lado de los españoles y muchos españoles del lado de la revolución. En el ejército de Andersito, el segundo jefe era el capitán Miño, que era español, y peleaba al lado de los indios. O sea que, y en el ejército de Artigas habían muchísimos españoles que peleaban al lado de Artigas en contra de lo que podríamos llamar el absolutismo, que eso sí estaba en crisis absoluta, porque estaba en crisis el hecho
de que el poder del rey provenía de Dios, porque eso en realidad escondía que el poder del rey provenía de la corte famosa, de las cortes, que eran los grupos de chupamedia que existen a través de todos los poderes desde que nació la humanidad hasta ahora, y que querían que el rey sea absoluto, claro, porque entonces ellos influían con mayor razón. Contra ese tipo de poder se hicieron las revoluciones. Contra ese tipo de poder se hizo la república monárquica de Inglaterra y tomaron como ejemplo nuestros próceres, cosa que no dicen los historiadores, y nos meten a la Revolución Francesa, que fue muy buena en el sentido de sus propósitos, pero que la salvó no solamente un rey, porque de ahí no salió un rey, salió un emperador que era Napoleón, y tiró por abajo todo lo que los guillotinados, los discursos de los guillotinados y las propias guillotinas. O sea que había fracasado como proyecto. Y nadie puede hacer revoluciones ni movilizaciones con banderas que han sido fracasadas. Esa es la esencia de que por qué ahí en la segunda ebullición de Latinoamérica cambian los mapas, y el mapa que existía antes de 1800 se transforma en un mapa que se ha movido, porque aunque ustedes no crean, la geografía se mueve, porque es la historia la que le va dando a la geografía las nuevas dimensiones que los acontecimientos históricos de alguna manera concretan en los hechos definitiva o momentáneamente. Este nuevo mapa va a durar todo el siglo XIX, desde el que se da nuestro reconocimiento, desde la década del 30, digamos, dura poco. Dura 20 años la ebullición esta, y después entramos en una pax bastante triste, donde el desconocimiento de los países de uno con otro llegan a tal grado donde el punto más bajo del desconocimiento y de la desintegración es la guerra del Paraguay, donde empezamos a pelear entre nosotros como si fuésemos países absolutamente independientes, y después resulta que la revisión histórica demuestra que Inglaterra estaba perjudicada, era Inglaterra la que estaba perjudicada por una potencia que estaba naciendo en medio de la selva y que podía ser un mal ejemplo para el conjunto de América Latina, y había que aniquilarla. Y para eso se presta la burguesía comercial porteña vinculada a Inglaterra, encabezada por Mitre, y el imperio portugués, que había sido el aliado histórico de Inglaterra. Entre ambos, más el pequeño apoyo que da Uruguay, aniquilan, y se da el punto más bajo de desintegración. Llegamos a lo peor del proceso de desintegración de América Latina. ¿Cómo se empieza a recuperar esto? Les cuento en la próxima clase, porque ya pasó la hora.